Con el aplauso que más incómodo pueda poner a Germán Beder. ¡Vamos, Germán! Un momentazo, Germán, estás acá ante tu público, me imagino las sensaciones. No. Voy a tratar de mirar para acá todo el tiempo. Bueno, Gonza, cómplice, me dolió, Cómplice del aplauso. No, espectacular, espectacular. Bueno, lindo momento, lindo tenerte acá, Germán, un año lleno de emociones, la verdad. No, un año inexplicable. Inimaginable. En mi vida, absolutamente. Ya el año pasado fue cambió muy fuerte. todo y este año ya es cualquier cosa. Es una entrevista vos. ¿Y este año cómo te sentís? La segunda Germán? entrevista que hacemos en 2 días, Matías. Nada. Tenemos que hablar de lo que pasó ayer. Sí. Y lo que pasó ayer fue que Viviana Canosa hizo una editorial muy Fue fuerte impresionante. respecto de los jóvenes. De los que se van. Lo bueno es que fui catalogado joven, eso me enorgulleció. Un pibe que se va. Excelente. Sí, Los un pibe que se va. Un pibe que se va. Un pibe que Un dijo pibe que basta. no aguanta más. Un Esa pibe que dijo foto, basta. ¿Me contás la historia de esa foto? ¿Cómo era? Es una historia increíble. Yo estaba en Ámsterdam con un ¡Queremos amigo. este país! Hacemos todo el tour del coffee shop, Bueno. toda la bola, compramos ahí. Bueno. Sí, pero viste que, qué sé yo, en un momento sobra, ya no, seguía nuestro tour Claro. por otro destino turístico y vamos a ver línea, había que tirarlo. Descartar. Entonces decidimos a metros de la estación de tren fumar medio porro consecutivamente, así y ahí tomé todas malas decisiones. Me caí en la cinta asfáltica, me tropiezo en la cinta asfáltica, me decido viajar con saco, que es un detalle absurdo, y me saco esa foto, saludando y escapando. Y nada, es de 2014 la foto. Claro. Y Muy bueno. muchos Luca la años- publica 8 como- años después. Luca la publica haciendo un poquito de bullying de que me iba del país. Y pone un texto de Sí, la única sí. salida es Sí, ese. sí, Ya no se aguanta más. Ya la Arroba gente está Luquita cansada. Rodríguez para Claro, sumarle claro. seguidores porque tiene muy poquito. Y bueno, y nada, Viviana lo consideró oportuno mostrarlo en su programa. Claro. O sea, a mí lo que me llama la atención es que en esa producción no hay nadie. O sea, no pareciera no haber nadie menor de 40 años, pues nadie conoce ni a Luquita ni a Germán. No. Porque ¿O para que sí? pasen todos esos filtros. O sí, Hay varias teorías. Yo tengo Hay la- varias yo tengo la otra La teoría. teoría de que Para ver si lo la producción le hace una zancadilla secreta, No. ¿la odia o qué? Porque la Yo tengo la expone un teoría- poco. Yo tengo la teoría de que todos lo sabían y dice, bueno, lo escucha mucha gente, a Luquitas, a Germán. Hay un montón que no y que se van a comer este túnel. Y diría puede Maxi. ser. Yo lo que quiero contar es que nos tomamos un café, tuve el privilegio de poder tomar un café con Germán en Wow. una cafetería y de repente veo que por afuera, Wow. Esto hoy. hace un rato, se empiezan a juntar un par de muchachos, como uno lo mira, cogotea. Cuchicheos, codos. Sí, llama a otro, entran a la cafetería, piden foto a Germán. Yo les digo, ¿te la saco? Sí, se para Germán y cuando saca la foto le dicen, qué bueno que te quedaste en el país. Excelente, Un momento hermoso. Gracias, Germán, por quedarte. Clemente, ya sos mi fotógrafo, Sí. sos fotógrafo oficial. Estoy orgulloso de eso. Tremendo, Es un tremendo. gran laburo. Pero bueno, sí, fue absurdo y además una repercusión desmedida que ya me inquieta, hasta me incomoda, ¿viste? No. Claro, y el dilema de esta personalidad que... Sí me gustaría hablar con Viviana en algún Eso te momento iba a de mi vida, decir. me gustaría. Y si te convocan de la producción, entonces te podemos, por ellos piensan que ya estás en otro país. Sí, te sí, podemos en sacar Oslo. por teléfono. Yo creo que ya se enteraron. Sí. Porque abajo de la foto hay como el debate histórico, Oh, grietero de Twitter entre... Fue no sé, espectacular. En un momento se me acusó Absurdo. de gordo ricotero, me pusieron. Me gustó el apodo gordo También hubo ricotero. gente que lo replicó con una cita en el tweet que sea extraordinario, por ejemplo, y le dicen, no es extraordinario que la gente se vaya Sí, del país. sí, No, sí. tremendo. No, Twitter seriedad. es un ¿En caos. Sobrado te llegó? ¿Algún en Sobrado? No llegaste a leer toda la respuesta. No no hay llegué, no manera. quise ver nada porque además vi que estaba poniéndose un poco oscuro, entonces dije, bien, no voy a ver más nada porque me va a doler, si había alguna me va a doler. Se va poniendo agrio, ¿no? No, de mierda. Te decía, me parece que lo cautivante es tu manera de ser y digo, choca con la popularidad. Esto es difícil, ¿no? Mantener esta persona, porque no me atrevo a decir personaje. No lo afronto, Nada, le escapo, me hacemos hago como si como que nada. no pasa, me hago como que no pasa Y nada. en casa, Germán. No, en casa está todo igual que siempre, me No, toca hacer los mandados. me Casa toca es Paulita, cocinar, casa es Paulita, pero en Bahía Blanca debe haber como un orgullo. Cuando vuelva espero ser... Autobomba, Sí, autobomba. pero como mínimo el camión de los bomberos. Es el Goico recorriendo. volviendo a Lima después del Mundial 90, ¿no? Del Potro US Me Open. encantaría volver a Autobomba. Bahía y con el autobomba por Avenida Ya me imagino los murales Manu y Germán al lado. ¿viste? Tremendo. Sería Ahora, bueno, lo absurdo. bueno es que tenés menos libros en tu casa ahora. Porque ahora Sí. los estás vendiendo. Sí. Ya no tengo más cajas.
Eso fue increíble. Esto todo pasa, ¿eh? Y hablando Todo de éxito, todo libros, pasa. ¿saben que tenemos libros de Germán Beder para regalar? Sí, Wow. ¿Qué, hoy? Sí. Hoy tenemos 3 escritores en nuestro... Es verdad. Entonces, en ¿Cómo el te staff. duele, eh? Sí, ¿Cómo le tremendo. duele? le No, duele. no. Emilce es escritora. Hay un libro de Germán Beder, hay uno de Maya de Bowies, y bueno, ahí está de Juan Sclar, que tiene varios libros. Y el año que viene. Mirá cómo que... Te la Ah, dejé. ¿lo va- No la tire lo vas a más, anunciar? No la tire Mirá más. que Emi. vas a editar un libro finalmente. Y si no me va a venir a buscar la editorial, Matías. Pero el editor no te va a venir a No, buscar. tengo el peor mejor editor. Me dice, hacé lo tuyo. Pero no me estás corriendo, hermano. Ah, ya sé quién es. Sí. Sí. Necesitas ahí... Pero hija sí, del rigor. el año que viene sacamos el libro. Un abrazo, Juan. Vamos, el libro de Emi. Eso traen una buena, ¿eh? ¿Título? No tiene título todavía. Vale, es un montón. Pero son historias. La puta que te Creo que acá No. ninguno No tiene está título. mal, no está mal. Pero no, son historias argentinas que pasaron y uno piensa, ¿esto pasó? No, es verdad, sí pasó. Cosas ridículas. Bien. como Una el do- tuit. ¿Qué dosis de bronquita va a haber? Un poquito. Alta Una dosis. dosis alta. Alta dosis. Pará. No hay... Yo soy un privilegiado. Tuve la oportunidad... ¿Se puede decir eso Sí, o no? sí, Porque decilo. yo sí. leí algunos episodios del libro. No hay Wow. bronquita, es placer puro. Es un placer espectacular leerlo, Mirá, realmente. me va a hacer creer No que hay- me quiere. Por supuesto. No, pero obvio, sí, por supuesto. Para mí es espectacular, porque hay historias realmente que nos atraviesan mucho, que alguna vez escuchamos sobre esas historias, pero nunca profundizamos y de repente te enterás que hay del otro lado, encima está muy bien escrito. No hay bronquita, hay Yo. Dismo. Excelente. Y acá estamos con mucho aplauso. Alguien, si quiere, puede decirle algo lindo a Germán, que lo que más queremos es verlo incómodo. No es necesario. Así que si quieren Si no es necesario. algún tipo de comentario, necesario. elogio, ahí está Marto. Sí, Marto sí. me levanta la mano y Mirá. acá, mira, perfecto. Quizás puede ser me gustan tus zapatillas. lo que sea. Mínimo elogio ya lo está pasando. Golpes mal. bajos no, por favor. ¿Cómo te llamas? Yo Sí. me llamo Cristian, Qué pero bueno, el Cristian. martes Chick McFly que fui a la radio. Claro ¿se que acuerdan? sí. Ah, Chicken sí, McFly. sí, Chicken sí, sí, McFly. Chicken ahí. McFly. De la banda Twitch. Sos mi héroe. No, es muchísimo. Estás totalmente equivocado. Pero no tenés que responder. La historia- Elige tu héroe. Qué capacidad de Dejá que síntesis, elija él hermoso. sus héroes. Claro. ¿Cuál Yo te tiene elegí que a vos ser como mi héroe. reacción? ¿Cuál tiene que ser mi reacción? Lo que sea. Agradecimiento. No sé. Lo que Tengo que haga. encontrar un saludo, tipo Alfonsín. Llegué tarde a los libros también, así que después hablamos. Pero... Bien. Y que busco la foto. Me falta la foto con vos también. porque Oh. si no- ¿Querés sacártela ahora la foto? Dale. Tremendo. es un Dale, loco. sueño, es Es un así. sueño. Clemente. Es por Es un ahí, sueño, es ahora. Con Chicken Sí, McFly, esto acérquense. Mirá es qué lindo. increíble. Mirá. Ah, Sí, mirá. el fotógrafo oficial de Germán Beder. Mirá qué lindo. Una foto hermosa. A ver, 1, 2, 3. Wow. Qué Qué lindo. sonrisa. Tres. que Qué lindo tiene. momento. Cuando la Vamos. subas, Ay, poné hay un abrazo. PH Clemente de viaje. Sí, por favor. A ver si por ya favor. nos... A ver Para si- seguir sumando. Alguien Qué más que quiere lindo. elogiar a Germán Ya está. Beder. Pueden dar el gusto de elogiar a Germán Beder en vivo Qué momento. y en su cara. Una cosa impresionante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo Nombre. va? Hernán. Hernán, ¿algo para decirle a...? Hola Germán, ¿cómo estás? Hola, Hernán. Bronquita. Hola. Clemen, acá. Capo. Cabeza. Aguante. ¿Cabeza? Germán es como. Ah, no, te sorprendes ahora No, que soy me cabezón. sorprende el apodo. Cabeza. Germán es como un espejo en la vida para mí. Wow, Wow. wow. Desde que escuché, si bien un espejo no, porque yo tengo bien, unos cuantos Germán. kilitos de más, pero cuando escuché cuando se desgració en el Tremendo. subte y todo eso, me sentí totalmente identificado. ¿Te pasó? Es un montón, Sí, ¿eh? varias veces. Vos te Varias cagaste. veces. Sí, No, ¿cómo veces. varias veces? Varias, sí. Che, pero eso dos es o tres. es un problema directamente. Que no escuche acá mi señora. Hay un Sí, TP sí, de sí. hay un TP Igual no de te Emi sobre preocupes. eso, ¿eh? Hay un TP sobre Va a haber desgraciados. un debate en casa sobre... Vos tenías que contar eso. Sí, ¿no? sí. Se viene el TP de Emi. Igual no te Identidad está escuchando. incontinente. No, no pasa Sí, ¿cómo no? Está al lado. Está al lado, está al Ah, lado. a ver qué tal. Mirá. Sí, me pasé un par de veces, pero bueno, son confusiones que da el cuerpo. No, eso Confusiones es que da un- el cuerpo. Excelente, excelente definición. Así se va a llamar el libro de Emi. ¡Tenemos todo! Arandelas que se aflojan. También bueno. puede ser. Pero bueno, también es mi héroe. Quiero decir que es Un mi héroe. Wow. Mi único héroe en este lío. ¿Y qué sentís, Germán, que esa historia en particular ha sido tan inspiradora? No otra, me esa. enorgullece en lo más mínimo, pero bueno, ya está, es mi Let It Be, ¿viste? Es mi creación. Es tu hit. Es mi hit, es el hit de mi vida, el Yesterday. triste hit de mi vida. Es el hit. Gracias por participar. Me siento Gracias. tipo Qué valiente, pastor sí. de iglesia evangélica, ¿no? Que pasando micrófonos y valientes testimonios Sí, también. Re lindo, re lindo, re lindo. Con ¿eh? la cortina necesaria. Bueno, ¿Hay uno más? si queda uno más, Sí, mira. habrá uno más. otro testimonio Atención. valiente, acá Ahí está. estuvimos pogueando fuerte ahí abajo. Mirá. Llegaron las papitas. Qué bien las papitas, sí. Manuel. Grande, Manuel. Hola, Manu. Grande, Manuel. Nada, quiero Aguante. decir
Tenés una nariz muy atractiva. ¡Uy! Eso sí que no lo había Excelente. escuchado nunca en mi vida. Muy buen elogio. Bien, Manu. Excelente. Muy bien, Manu. Excelente. Vas muy bien. Es muy linda, es verdad. Eso Eso es. es impresionante. Un gol en su carrera, pero un golazo. No, este es el mejor elogio que he recibido en Mitad de muchísimo cancha tiempo. le pegó. Traenos la copa, Germán, es lo único que te pido, Es traenos la espectacular. copa. ¿Y Juli? Yo, Julie. Juli. Perdón, te pido Perdón, mil. Te perdón. pido mil. Sí. Muerta, Se a lo calentó. sumo. ¿Cómo es? Germán. Tu voz es muy llamativa. Y Bueno. sensual, y sensual. Un elogio Eso ya sí me lo habían dicho. particular. Yo llamaba a lo de un amigo Particular, y... original voz. Bien, bien, bien. Qué Yo llamaba a lindo. un amigo y el padre decía, te llama el de la voz rara, le decía. Mirá, una El mariposa. Diego. No lo puedo El Diego. creer. El Diego diría Daniel Osvaldo. Qué grande el Diego. Hace 10. ¿Qué hace? Diez? Se le paró en la mano. ¿no? ¿Qué haces 10? Se le paró un momento de Trajiste todo pasa. ¿no? mariposa. Qué lindo, qué ¿Qué emocionante. haces 10? ¿Acaso las mejores notas del año hasta acá? Fue una linda nota y un gran show en vivo. Después también, obviamente, lo disfrutamos. Una presentación. mucho. Con Muy la bien. banda. Quiero agradecer a los amigos de Cuadra Madre, Panadería, Pastelería, Cafetería de Autor, ubicada en Núñez O'Higgins, 3202, y en Saavedra Pico 3599 por la merienda, que ya está llegando y va a ser degustada. Qué bien viene esto, ¿eh? Está saliendo muy lindo. Bueno, ¿no? va Se viene un gran momento. con una canción